Hola a todos y a todas. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, desde hace un par de años nosotros hemos venido realizando una jornada en la comarca de la Costa Alpujarra, en Granada, pues que la hacíamos en estas fechas, ¿no? En nombre de Unión Republicana. Cuya organización pues siempre recaía principalmente sobre la compañera Coro, la cual ha contado siempre con mi colaboración. Y bueno, debido a esta crisis sanitaria que estamos pasando actualmente, pues no ha sido imposible celebrarla, ¿no? Sobre todo también que, bueno, además nuestra intención era que en esa jornada pues presentar la Asociación de Trabajadoras Andaluza, que de aquí en adelante pues ya os comento que según que va a ser, ¿no? la que organice dicha jornada en el futuro. Trabajadora andaluza, pues qué mejor día para presentarla en un día como hoy, ¿no? El 1 de mayo. Y con una charla coloquio sobre el significado del 1 de mayo. Esta charla coloquio, pues hemos decidido que va a estar compuesta por 3 bloques. El primer bloque va a ser explicar de dónde surge el 1 de mayo y cómo se convierte en un referente internacional. El segundo bloque, explicar el papel que juega el sindicato. Y el tercer bloque, pues vamos a explicar también qué son y para qué sirven las huelgas. Después, pues claro, queremos que sea una cosa más de coloquio, ¿no? Y que haya un pequeño debate. Yo me vaya a permitir que antes de comenzar, pues yo no quisiera dejar pasar bueno, que aunque yo no soy de dar muchas palmas, pero sí creo que hoy más que nunca debemos agradecer a la clase trabajadora, a la clase obrera, y es decir, a tantos trabajadores que, bueno, que la televisión se le agradece, pero lo que la televisión no cuenta es precisamente las condiciones laborales que tienen estos trabajadores que prestan los servicios, ¿no? Es decir, esos sanitarios que tienen unas vidas laborales con 400 contratos, esas cajeras que tienen contratos a tiempo parcial y que cobran una miseria, y bueno, y esos trabajadores que están en el campo y transportistas que echan jornadas de 12 y 14 horas y como mucho, en el mejor de los casos, se le pagan 8, ¿no? Pero por supuesto me dejó a muchísima gente en el camino, pero que creo que todos tienen algo en común. Y por supuesto lo común es que trabajan en unas condiciones abusivas y constantes en las que son sometidos por la patronal en muchísimas ocasiones a una verdadera esclavitud, ¿no? Y bueno, y precisamente entrando ya en el primer bloque, pues de ahí nació el 1 de mayo, es decir, de esas condiciones infrahumanas. En ese primer bloque que os voy a comentar, que sería el 1 de mayo, de dónde nace el 1 de mayo, ¿no? Y hasta dónde ha llegado. Pues bueno, pues podríamos decir que tiene su origen en una enorme actividad del movimiento obrero, con la lucha por la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Su raíz está en la batalla por la jornada de las 8 horas y lo que se conoce como la campaña de los 3-8. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de formación. Estos movimientos pues se producen en Europa y Estados Unidos, y en lo que respecta a Europa, pues sobre todo en Inglaterra, ¿no? Por ser Inglaterra en aquel entonces pues lo que se conocía como el taller del mundo. En Estados Unidos fue en 1868 cuando, tras años de movilizaciones, ya se legisla la jornada de 8 horas para lo que nosotros conocemos como los funcionarios, ¿no? Pero sí es verdad que para el sector privado sería años después, en 1886, cuando en el mes de abril pues tallan una serie de violentas huelgas, ¿no? Y que son consecuencia de una actividad sindical y de protestas laborales, que por supuesto junto con los acontecimientos trágicos de Chicago, donde se fue declarado el estado de sitio, hubo
muchísimas detenciones masivas, cargas policiales y un balance de víctimas incierto. Acontecimientos que, por supuesto, pues se hacen que se convierta el 1 de mayo en una fecha de resonancia mundial, quedando instituido como una jornada reivindicativa por la reducción de la jornada laboral. Y bueno, esta sería un poco la introducción, y yo ya quisiera presentaros a las compañeras que vamos a hacer la charla, el coloquio, que tenemos a la compañera Carmen, a la compañera Coro y a la compañera Olga, para hablar un poco de los otros dos bloques que os he comentado y bueno, que entre todas pues podamos sacar unas conclusiones que nos sirvan. Bien, pues no sé quién quiere empezar, pero creo que una cosa importante que debemos tener en cuenta este 1 de mayo, bueno, y lleva siendo un histórico, es primero la pérdida de significación que han intentado darle a esta fecha. Primero, bueno, desde distintas perspectivas, desde cambiarle el nombre a Día del Trabajo o desde la perspectiva que se utilizó aquí durante el franquismo, que fue hacerlo coincidir con una festividad religiosa que era San José Obrero, y todo esto pretendía ocultar algo que es muy importante, que efectivamente hay muchas cosas que todavía nos quedan por hacer, cosas que hemos perdido por el camino, pero es muy importante tener en cuenta que el movimiento obrero ha dado sus frutos en lo inmediato, en lo parcial, pero incluso fueron huelgas y fueron trabajadores y trabajadoras organizados los que dieron el pistoletazo de salida a lo que fue el primer estado de obreros y campesinos. Es decir, la organización del movimiento obrero ha llegado incluso al nivel más alto. Y por lo tanto es por esto que se ha intentado siempre ocultar esta fecha, porque esta fecha nos recuerda no solamente la lucha, sino también las victorias, que han sido muchas y a veces, insisto, de un calado muy alto. Y tampoco quiero enrollarme mucho más porque para que todos podamos hablar y tampoco se haga muy pesado. Yo soy Coro, buenas tardes. A mí me gustaría hablar de que del sindicato concretamente. Desde hace 200 años los trabajadores y trabajadoras se han querido conseguir mejoras salariales. Enseguida se hace patente que para conseguir todas estas cosas necesitamos pelear unidos, o sea, organizarnos como clase. Sin la organización no es posible. Y el sindicato es la herramienta que necesita la clase trabajadora organizada para poder pelear contra la patronal. El problema, yo digo sindicato porque no me gusta decir sindicalismo, porque es una palabra que suena como mal en los últimos tiempos. Un sindicalista que cobra y no trabaja, el sindicalismo de no sé qué, el sindicalismo de no sé cuántos. Bien, entonces no quiero hablar de esos sindicalismos, aunque en el debate salgan los distintos tipos de sindicalismos que existen, al menos en nuestro país. Quiero hablar del sindicato, y el sindicato es la herramienta que precisa la clase obrera para poder enfrentarse a la patronal. Sin esa unidad de la clase obrera es absolutamente imposible. ¿Qué pretende la patronal? Evidentemente pretende aislarnos. Fijaos que el teletrabajo, que en esta pandemia se está haciendo patente, tiene, además del fin de que el trabajador trabaja más y más horas, pero la siguiente consecuencia es que no estaremos nunca unidos porque estaremos cada uno en nuestra casa. Hombre, evidentemente tomates no se puede coger con el ordenador. Hay que ir al campo y coger los tomates. Pero ya hay una parte de la clase trabajadora que se hace a un lado, es decir, los que trabajan desde su casa en el ordenador. Evidentemente, los patronos y el sistema capitalista están encantados de haberse conocido con esta historia. Porque cuanto menos agrupados nos tengan, mejor, menos batalla podemos dar. Y bueno, yo hasta ahí es lo que me gustaría decir, y ahora pues si queréis charlamos de huelgas y de demás.
Vale, yo soy Olga. Con respecto al tema que hemos estado, bueno, que han estado las compañeras, sí me gustaría añadir que ha habido un interés, en mi opinión, un interés muy particular por parte del capital y del neoliberalismo para desmotivar y minimizar el 1 de mayo. Que hay muchos personajes por detrás, escondidos, y muchas artes que han habido, ¿no? Para que este movimiento que tuvo en lo que era un 1 de mayo, que eran como históricos, ¿no? Yo recuerdo la juventud y momentos de mi vida que eran unos 1 de mayo de esos que te emocionaban. Y bueno, sí insisto en el papel que ha tenido el neoliberalismo para minimizar nuestra fiesta más importante como clase obrera. Bueno, el tema, hombre, yo con relación a lo que ha dicho Coro del teletrabajo, la verdad es que es súper significativo y yo creo que no tiene el alcance, no llegamos a ver la importancia que tiene, ¿no? Lo que ha comentado, porque no solo hace que no nos podamos organizar, sino que es que es que ya incluso a nivel social. Es decir, es que en el momento que socialmente no nos relacionemos, si no nos podemos relacionar socialmente, ¿cómo nos vamos a relacionar y a organizar sindicalmente? Es decir, que es brutal. Como bien ha comentado Coro, te quita ahí un espacio de trabajadores importantísimos que no los vamos a tener con nosotros. Y entonces, pues cada vez se va a hacer pues mucho más duro, porque incluso esos trabajadores que están teletrabajando en su casa quizás sea los que puedan tener, pues, entre comillas, unos trabajos más estables o unas condiciones laborales que no sean precisamente como las que ha comentado Coro, es decir, pues los que están en el campo, los que están haciendo el trabajo manual, ¿no? Yo creo que la verdad es que eso ha sido pues un nuevo atentado contra nosotros. Es decir, que es que ha sido, pues, no sé, nos lo han colado y ni nos hemos enterado, la verdad. Yo considero al respecto de esto, como siguiendo con el ejemplo y el hilo de lo del teletrabajo, considero primero que se rompe, además con esa exigencia que hacían los compañeros en Estados Unidos de las 8 horas, ¿no? Porque en realidad, por mi propia experiencia teletrabajando, es cierto que los horarios se rompen y se difuminan muchísimo más, o sea, es mucho más difícil garantizar que efectivamente se estén realizando los horarios laborales establecidos, porque se entiende que al estar en tu casa hay una serie de horas que quedan como en suspense y que son utilizadas, por supuesto, para exigirte más trabajo, para que tú te organices como puedas, pero estando en casa a veces es mucho más difícil organizarse para trabajar. Es decir, en sí mismo también empeora las condiciones laborales. Pero yo creo que, y ahí también en relación con lo que decía Olga de cómo se ha ido perdiendo, creo que tendríamos que analizar por qué se considera un logro para la clase trabajadora actual cosas como el teletrabajo, porque lo consideran un logro. Y lo consideran porque estamos dentro de una ideología completamente individualista que ha perdido por completo la conciencia de clase, que ahora mismo es cierto que, a no ser que es cierto que se identifica, parece que clase trabajadora solo es el que trabaja en una fábrica, y eso en sitios como en el Estado español, donde cada vez hay menos industria, es muy minoritario. O sea, la mayor parte de la clase trabajadora en España se dedica al sector servicios y al turismo, que no es una fábrica. Por lo tanto, esas personas están ahora mismo, están dentro de una ideología que les dice que ellos no son clase trabajadora, y sí lo son. Entonces creo que es importante entender eso, cómo se ha ido construyendo eso, y eso se ha ido construyendo a base, por una parte, de la cooptación que ha habido de los sindicatos de clase, de los partidos de clase, y por otra parte también por toda la propaganda ideológica que ha conseguido que se pierda la conciencia de la propia clase trabajadora y que en esta situación de mercado laboral cambiante, donde sí, ya por la mecanización no hacen falta tantas fábricas, estamos en otro panorama, la clase trabajadora no sea consciente de que lo es, y eso es un problema muy grave. Y bueno, Coro quería hablar y...
Yo quiero hablar para abundar en lo